Hola, buenas noches. Para quienes nos escuchan y quienes nos siguen, quien habla y saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de educación a distancia. En primer lugar, quiero agradecer a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom y en segundo lugar, quiero saludar y presentar a mi compañera del instituto, la coordinadora del área de difusión, Cristina María Cabrera. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos iniciando esta sesión informativa. Te agradezco, Héctor, por la presentación. Aquí para servir en lo que necesite. Gracias. Explico la dinámica de este ejercicio que hemos preparado. La sesión que tenemos preparada el día de hoy es una sesión informativa de nuestro programa de licenciatura en filosofía en modalidad a distancia no escolarizada del Instituto de Filosofía. En ese sentido, lo primero que haré es, me apoyaré en una presentación que he preparado para ello. En un par de momentos le pediré a mi compañera Cristina, en los apartados que corresponden al área de difusión, ella tomará la palabra y les explicaremos algunos elementos. Procuraremos no ser tediosos o cansados, sino hacer una exposición ágil para que la mayor parte de esta sesión, que podría durar en promedio una hora, la mayor parte sea diálogo, que ustedes nos puedan preguntar. Luego entonces, a quienes nos acompañan aquí, Santiago, Laura, Eva, Juan, y quienes nos siguen en la plataforma Facebook, muchas gracias. Si se me permite, entonces voy a proceder a compartir mi presentación, la presentación que he preparado para esta ocasión. Quiero pensar que ahí ustedes alcanzan a ver mi presentación. Si es así, entonces diré un poco lo siguiente. El ejercicio que hemos preparado y que tiene el propósito fundamental de exponer, explicar qué representa o cuál es el desafío de este programa, implica presentarles a ustedes esta licenciatura, estos estudios de licenciatura en filosofía, que es un programa del Instituto de Filosofía, y la centralidad o la relevancia de este programa. En primer lugar, es muy importante que ustedes seguramente sepan quiénes somos, quién es el Instituto de Filosofía. Uh, Cuando hablamos de Instituto de Filosofía, ¿a qué nos referimos? De tal manera que es importante que si alguien toma la determinación de incorporarse a este proyecto, sepa a qué proyecto se incorpora. En primer lugar, habría que decir que el Instituto de Filosofía, cuyo lema es dialogar para construir una filosofía para la vida, es una escuela de especialidad que tiene 25 años, cuya sede se encuentra en Tlaquepaque, Jalisco. ¿En qué sentido somos una escuela de especialidad? Somos una escuela de especialidad primero porque ofrecemos programas de filosofía. En 25 años hemos ofrecido programas de filosofía, filosofía y literatura, filosofía y cine, filosofía e historia, filosofía y psicología, es decir, todos nuestros programas giran en torno a la filosofía. Eso significa que en 25 años nos hemos hecho una pregunta, no solo qué es la filosofía, sino cómo se enseña y cómo se aprende filosofía. Desde esa lógica y desde esa perspectiva, somos una escuela de especialidad fundada por un conjunto de congregaciones católicas que tomaron la determinación de crear el espacio de formación para la vida religiosa y sacerdotal. De tal modo que es muy importante que sepan,
Nuestra escuela tiene una doble perspectiva, tiene una doble mirada. Presencialmente estudian personas que son religiosos, pero, y esto es muy importante, esto no puede interpretarse como una formación eh, filosófica cristiana. No, no es doctrina, no es catecismo, porque nuestros estudiantes van ahí al instituto a estudiar filosofía y se les otorga un grado de licenciados en filosofía. En ese sentido, y esto es muy importante, la licenciatura que nosotros ofrecemos desde hace 25 años forma profesionales de la filosofía en un claro ejercicio de diálogo entre filosofía y ciencias sociales. Desde hace 25 años ofrecemos ese programa y desde hace 12 años el instituto ofrece una licenciatura en filosofía en modalidad no escolarizada a distancia, que es lo que ahora voy a explicar. Si alguien se pregunta, ¿por qué estudiar filosofía en México o en América Latina? ¿Cuáles son algunas de las razones? Independientemente de si la estudia con nosotros o si la estudia en la UNAM o si la estudia en cualquier otra universidad, ¿por qué es importante estudiar filosofía? Voy a decirlo de esta manera. Porque vivimos en un país convulso, porque vivimos en un país maltrecho, en un país herido, en un continente con permanente violación sistemática a los derechos humanos, con un montón de problemas que necesitan una explicación. Y los filósofos, las filósofas, no podemos pasar de largo frente a las palpitaciones de la realidad. No podemos ser indiferentes frente a lo que vive este país. En ese sentido, la filosofía es una posibilidad de ofrecer explicaciones complejas a los dilemas que nos plantea la realidad. ¿Cuál realidad? Pues la realidad que tenemos ahí al lado, la que nos grita. Lo mismo esa realidad del calentamiento climático que la desaparición forzada. De tal manera que nuestros estudiantes, al estudiar filosofía, establecen diálogo con las ciencias sociales. Nosotros pensamos que toda la filosofía, independientemente de la universidad, tendría que enseñar cosas básicas, como aprender a leer, pero también a pensar críticamente y a pensar complejamente el mundo. De tal modo que estas son algunas de las razones fundamentales por las cuales nosotros proponemos que se estudie filosofía. Voy a decirlo de esta manera: quien estudie filosofía podrá no cambiar el mundo, pero podrá cambiar su persona. Podrá cambiar su persona. Podrá ser una persona distinta. Y ese será su gran aporte. Ese será el gran aporte, ¿no? La transformación de su propia realidad, poner condiciones para ser mejor persona, para humanizarse, ¿no? Y si eso es lo que abonamos a una sociedad, entonces vamos de gane. Si además de eso aprendemos a leer y aprendemos a pensar críticamente, eh, ahí hay un conjunto de habilidades que son fundamentales en quien estudia filosofía. Hacer pausa frente a la realidad, aprender a comprenderla, a inteligirla. Antes de decir una palabra sobre qué sean las cosas, sobre qué sea el mundo, se nos impone comprenderlo, reconocerlo. Y a veces cuando no hay conceptos, cuando no hay categorías que expliquen el mundo y la realidad, tenemos el desafío de inventarlos. Por ahí va la propuesta, el planteamiento que se propone. Dicho lo anterior, ¿por qué estudiar filosofía en el Instituto de Filosofía? Es bien sencillo. Tenemos 25 años enseñando filosofía. En 25 años han pasado por nuestras aulas, no lo sé, 1,000 alumnos, 1,000 profesionales de la filosofía. No lo sé, no sé cuántos exactamente, pero cuando yo fui profesor de filosofía hace 24 años, me tocó darle clases a estudiantes de filosofía. En primero éramos 100 alumnos. En 25 años, ¿cuántos alumnos calculan ustedes que hemos egresado? ¿Cuántos profesionales formamos? La licenciatura en filosofía tiene 12 años. Cuando nosotros obtuvimos el grado, el reconocimiento, nos dijeron que no, que porque eso no existía. Hoy hay programas de filosofía a distancia después de nosotros, ¿no? Fuimos la primera universidad que tenía una licenciatura a distancia y fuimos la primera universidad que se planteó
Una pregunta: ¿es posible enseñar y aprender filosofía en modalidades no convencionales a distancia? Y en 12 años hemos intentado hacer eso. Luego, entonces, algo que nos caracteriza es, nos interesa formar personas, nos interesa formar personas que comprendan el mundo y que se comprendan a sí mismas. No nos interesa entablar relaciones con números, sino con sujetos concretos que tienen una trayectoria biográfica. Este proyecto es un proyecto flexible y abierto, con mucho rigor académico, con mucho rigor, con mucha exigencia académica. Es decir, voy a decirlo de esta manera: si ustedes le preguntan a nuestros estudiantes, una característica fundamental de los estudiantes actuales de la licenciatura es que los profesores son exigentes. Hay exigencia académica, hay rigor, pero en un esquema profundamente flexible. Más adelante explicaré en qué consiste la flexibilidad. La flexibilidad consiste no en que somos menos exigentes con las personas que trabajan, que son casadas, sino que tenemos un esquema donde es posible llevar un propio ritmo, estudiar la filosofía, voy a decirlo de esta manera, con tus propias condiciones, no en una exigencia de 3 años, sino en una exigencia de 5. Ahí está una posibilidad, ¿no? Contamos con un modelo educativo, la comunidad de aprendizaje, donde el centro es justamente el diálogo con la realidad. El punto de partida es los saberes que poseen los estudiantes. Nuestros estudios habilitan para las prácticas filosóficas. ¿Qué significa esto? Desde hace 12 años, una característica del instituto es lo que hoy sucede en muchas universidades. ¿Qué significa eso? Que nuestros estudiantes aprenden a hacer filosofía en la cárcel, a hacer filosofía en la escuela, a hacer filosofía en la calle, cafés filosóficos, consultorías filosóficas. Nuestros estudiantes aprenden otras formas no clásicas de desarrollar la filosofía. Eso supone sensibilidad para construir una forma distinta de enseñar filosofía. No llevamos a la calle o a la secundaria o a la cárcel los textos de Platón o de Aristóteles porque nos mandarían al carajo. ¿Qué llevamos? Preguntas, llevamos problemas, ¿no? Y enseñamos a que las personas aprendan a pensar la realidad a partir de esos problemas. Y eso es un poco lo que sucede en las consultorías, en los cafés filosóficos, en las formas no convencionales de aprender y enseñar filosofía. Toda nuestra planta docente es especializada en su área. Tenemos cerca de 85 doctores en filosofía. Eso no es menor para una universidad como nosotros. Interactuamos con videoconferencias grupales. Todas nuestras clases suponen una materia, mínimo 4 videoconferencias, es decir, una por mes en promedio. Todas nuestras actividades están montadas en plataforma. Eso significa que tú puedes estudiar cuando te es posible, en las condiciones que te es posible. Todos nuestros cursos tienen respaldo de una biblioteca digital. Un estudiante cuando ingresa, de las primeras cosas a las que tiene acceso es una biblioteca digital de cerca de 15,000 ejemplares, descargables en el tiempo que tu internet lo permita. Son algunas de las condiciones básicas de este programa. Un programa que tiene una idea de filosofía. ¿Cuál es la idea de filosofía del instituto? Es una filosofía abierta al pluralismo contemporáneo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que le da consistencia a nuestro proyecto es que nuestros estudiantes aprenden filosofía a partir de problemas. El problema del poder, el problema de la política, el problema de la cultura, el problema del hombre, el problema del ser humano. Es decir, la idea de filosofía del instituto implica que no estudiamos una gran cantidad de historias, sino estudiamos la filosofía contemporánea. Nos concentramos en las corrientes filosóficas contemporáneas, la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo, el personalismo, los utilitaristas, es decir, nos concentramos en revisar cuáles son los debates filosóficos contemporáneos. Ese es el centro de nuestro trabajo. Ahora, si alguien se pregunta, ¿qué caracteriza nuestro plan de estudios? A la licenciatura en filosofía en modalidad no escolarizada a distancia, es importante decirlo, tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios. Este fue el primer reconocimiento en esta modalidad
otorgado el 21 de febrero de 2012 y tiene un número que se puede buscar en la SEP, es el 2012-2771. Este programa tiene una duración de 3 años y un esquema flexible. ¿Qué significa lo que estoy señalando? Lo que estoy señalando es que hemos pensado un proyecto donde una persona podría realizar sus estudios durante 3 años, pero si una persona es casada, tiene trabajo, tiene exigencias, tiene desafíos, existe un esquema flexible para que la licenciatura se pueda desarrollar en un esquema no de 3 años, sino un esquema prolongado y abierto. ¿Cómo se estructura el plan de estudios? El plan de estudios implica, son 3 cuatrimestres al año, el primero inicia en septiembre, el segundo inicia en enero, el tercero inicia en mayo. En ese sentido, cada persona lleva por cuatrimestre 5 materias que demandan una inversión de tiempo en promedio de 25 horas. Eso significa que quien tiene 25 horas para estudiar la licenciatura podría concluir la licenciatura en 3 años. De esta manera, el ciclo escolar de manera ordinaria inicia, como lo dije, en estos ciclos. De tal manera que si son 45 materias, una persona podría llevar no 5 materias, sino 3 materias, pero con una seria consecuencia. La licenciatura no se desarrolla en 3 años, sino en 5 años, ¿no? ¿Qué perfil de personas tenemos? ¿Qué perfil de personas buscamos? Primero, buscamos personas que les interese pensar. ¿Cómo? Pensar de manera distinta, pensarse incluso a sí mismos, pensar la realidad. ¿Y por qué nos interesa que las personas piensen la realidad? Pues porque nos interesa que las personas se encarguen de la realidad. ¿Cuál realidad? La propia, ¿no? La del mundo que nos toca vivir. En ese sentido, la mayor parte de nuestros estudiantes son personas que ya trabajan, que son casados, que enfrentan desafíos. Hay muy pocos estudiantes jóvenes recién egresados de bachillerato. Sí los hay y son bienvenidos y se les acompaña, pero la mayor parte son personas como Marta aquí, profesionales que tienen otra carrera y que se hacen preguntas y que encuentran que es necesario hacer conexiones entre esa profesión y otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, Marta, que está aquí en esta imagen, ingresó teniendo un doctorado en educación y recientemente así se ha titulado. ¿Y por qué estudió filosofía? Porque encontró que la educación no tenía las respuestas que la filosofía podía abonar a su profesión, ¿no? ¿A qué se dedica hoy? A la consultoría filosófica. En ese sentido, es importante que se reconozca las características fundamentales de nuestro proyecto. Este es el mapa curricular. Quien quiera el mapa curricular es muy sencillo. Manda un correo, difusión@if.edu.mx y mi compañera Cristina se los puede proporcionar en un formato de PDF. Pero es muy sencillo este plan de estudios. Este plan de estudios lo que permite es reconocer que son 9 cuatrimestres, que son 45 materias y que hay áreas fundamentales del plan de estudio que permiten no solo el reconocimiento de la tradición filosófica clásica a partir de problemas, sino de la historia, las corrientes filosóficas contemporáneas. Quien solicite mayor información, quien requiera mayor información, puede solicitar una entrevista con su servidor o con el decano de estudios, ¿no? De tal manera que podemos explicar con detalle el plan de estudios. Ahora, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizan los estudios de filosofía en la modalidad a distancia? Es muy sencillo. Tenemos plataformas. Una plataforma básica donde todos los cursos están montados ahí y una persona que quiere realizar estudios encuentra todas las actividades programadas, como a través de semana ingresa a un curso y en el curso se encuentra que cada materia tiene
Lo mismo el programa, el currículum del profesor, la liga de las videoconferencias, los materiales y las actividades están programadas por semana, de tal modo que al ingresar se encuentra que la actividad inicia en lunes. ¿Cuándo tiene que entregar su producto o su actividad? El domingo. En ese sentido, ¿cuándo estudia? Estudia cuando puede. El lunes por la noche, el martes en la mañana, o solamente los jueves, o solamente los sábados, pero es muy importante, eso sí, que realice el seguimiento puntual. En ese sentido, este programa lo que permite es que cualquier persona, estando lo mismo en España que en Chiapas o aquí mismo en Tlaquepaque, pueda estudiar utilizando las tecnologías, así de sencillo. En ese sentido, nuestro programa se construye con un esquema a distancia, donde lo que importa no es dónde estamos, porque nuestros docentes y nuestros estudiantes se encuentran físicamente distantes, sino lo que importa es cómo utilizamos los recursos y la tecnología para coincidir y para pensar y para aprender y construir críticamente. Esa es la forma en que se construye nuestro proceso. Voy a pasar entonces al proceso de admisión y lo presentaré en sus elementos. Dejaré que lo haga mi compañera Cristina. Adelante, Cristina. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Sí, bueno, nos has motivado muchísimo a unirnos a esta experiencia formativa. Muy bien. Sí, tenemos que seguir un proceso de admisión que aplica de una manera para las personas que se encuentran ubicadas en México y de pronto tiene alguna exigencia más para las personas que están en otro país. Lo que hacemos inicialmente es crear un expediente del candidato o candidata. Yo aquí por el chat les estoy enviando. Se apagó tu micrófono, Cristina. Cris, no te escuchamos, está apagado tu micrófono. Ya, Ahí ya. ahí sí me venían escuchando, ¿sí? Acerca del proceso de admisión. Sí, ahora te escuchamos. Muy bien. Acabo de enviar por el chat un link de un formulario. Es el formulario dirigido a las personas interesadas en cursar la licenciatura en filosofía no escolarizada. No los compromete a nada, pero sí nos sirve a nosotros para que ustedes puedan dejar sus datos y poder tener un contacto más directo, ¿no? Apoyarlos de una mejor manera con toda esta información que les estamos dando. Entonces dice, crear un expediente del candidata o candidato. ¿Ese expediente en qué consiste? Les vamos a pedir a ustedes que de manera digital nos hagan llegar unos documentos. Esos documentos son su acta de nacimiento, su certificado de bachiller, su documento de identidad para las personas que están en México, puede ser el CURP. Para las personas que están fuera, por ejemplo, yo soy colombiana, pero vivo acá, en mi país, mi documento es la cédula de ciudadanía y en cada uno de sus países pues tienen el documento de identificación, sería ese. Y una foto tamaño infantil, eso sería. Entonces, repito, certificado de bachiller, acta de nacimiento, documento de identidad y una foto. Esto inicialmente. Con eso conformamos este expediente del candidato o candidata. Este expediente es revisado por control escolar y ya control escolar les va a responder a ustedes acerca de eh, pues, como han visto que está su expediente digital, si necesitan algo más, si de pronto requieren de algún sello especial de la Secretaría de Educación, en fin. Luego de que ustedes han cumplido con este paso, o a medida que ustedes van reuniendo estos documentos, los vamos a invitar a una entrevista, una, podemos hacer una entrevista, podemos hacer dos entrevistas, podemos hacer una entrevista previa para que ustedes también puedan preguntarle directamente, ya sea aquí al decano de estudios o a Héctor,
todas sus dudas y además también pues podamos conocerlos a ustedes ya con un poco más de profundidad, ¿no? De pronto ahí también ver cuáles son los motivos que los llevan a tomar esta decisión de cursar su licenciatura en filosofía. Si hacemos 2 entrevistas, pues la primera será para eso, para conocernos, y la segunda ya para que ustedes definan, tomen la decisión de si desean participar de esta experiencia formativa. Luego, en esa entrevista también la persona que los entreviste les va a pedir, eh, nosotros a veces también les vamos comunicando desde difusión desde un principio, una carta de exposición de motivos. Entonces, eso que charlaron, eso que ustedes le contaron al coordinador de educación a distancia o al decano de estudios acerca de la motivación que tienen para llevar a cabo esta decisión de hacer su licenciatura, pues lo van a poner por escrito y no lo van a hacer llegar. Entonces hemos pasado por reunir el expediente con los documentos, ya han ido a la entrevista y después de la entrevista final les darán un dictamen, ¿no? Un dictamen en donde se les responderá por correo electrónico acerca de ya su aceptación, ¿no? Aceptación por parte del instituto para que ustedes formen parte de la planta ya aquí de estudiantes. Después de todo esto, bueno, eh, por exigencias de la Secretaría de Educación mexicana, vamos a necesitar sus documentos en físico. Entonces, en el camino, desde control escolar, les van a hacer esta solicitud de sus documentos en físico. Tienen que hacerlos llegar, tienen que enviarlos. Bueno, acá Héctor nos está avanzando aquí en la presentación. Eso, ahí podemos ver exactamente lo que les estoy diciendo con respecto a los documentos. Entonces nos pedirán en físico lo mismo, ¿cierto? El certificado de bachillerato, el acta de nacimiento, la fotografía infantil, el documento de identidad, ya sea el mexicano CURP o su documento en otro país. Y bueno, hay casos especiales, no sé, Héctor, si los nombro en este momento, ¿te parece? No sé cuáles sean esos casos especiales Bueno, los extranjeros. casos especiales, personas que de pronto, unos que ya hayan tomado algunas materias en otra institución y quieran venir aquí a estudiar, a mirar si les podemos revalidar algunas materias y pues ya avanzar para terminar su licenciatura en filosofía. Y otro caso especial también contempla pues a las personas que están en el extranjero. ¿Te parece si hablamos un poquito de eso en este momento? Sí, si quieres decir a grandes Sí, rasgos cuál es el trámite. exacto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Mire, con las personas que ya han tomado algunas materias en otra institución, entonces, ¿qué pasa? Igual les vamos a hacer su expediente digital, ¿no? Nos tienen que enviar los documentos, pero además nos van a enviar la lista de materias que ya cursaron con sus notas. ¿M? Y ese documento extra, pues lo van a ver aquí, lo va a ver el decano de estudios, lo van a ver los directivos y van a entrar a hacer una reunión. ¿M? Para pues poderles comunicar a ustedes cuáles son las materias que tendrían que ver para poder terminar su licenciatura. Entonces ese es como un pasito extra, ¿no? Para las personas que ya han estudiado con anterioridad, ¿sí? Tendrán que hacer ese pasito extra. Bueno, la reunión para definirles cuáles son las materias que tendrían que ver con nosotros, contempla cobrarles a ustedes una cuota muy pequeña, pero pues realmente se va a reunir un equipo, ¿no? Es un tiempo que significa para ellos estar aquí reunidos para tomar esa decisión de cuáles son las materias que ustedes deben ver. Eso.
Por lo que resta, el procedimiento es igual, ¿no? Irán a la entrevista, luego tendrán que enviar todos sus documentos en físico hasta llegar a su inscripción formal. En cuanto a las personas que están en el extranjero, ¿qué sucede? Bueno, entonces nos envían sus documentos básicos para conformar su expediente digital, pero resulta que, por ejemplo, no sé si Eva, ¿eres de acá, de México? Ah, bueno, eres mexicana. No sé, sí, qué gusto. No sé si hay alguien que sea de fuera de México. ¿Hay alguien por acá en la reunión? Bueno, creo que ahorita no. De todas maneras, si hay alguna persona que sea de fuera del país, debe hacer un trámite para que la Secretaría de Educación Pública Mexicana le haga como una equivalencia de su bachillerato. Entonces tendrá que hacer ese trámite por medio, nosotros estamos recomendando de pronto un gestor, pero es un gestor externo, no es una persona que trabaje aquí con nosotros, sino es solo una recomendación. Esa persona desde México puede pedirle les puede pedir la documentación necesaria y hacerles ese trámite. No es más sino que la Secretaría de Educación Pública les va a sellar, les va a generar un documento que dice que sí, que el bachillerato que ustedes tienen en su país, ¿no?, es válido. Es eso. Nos genera un documento y ese documento también viene a ser aquí parte del expediente digital. Es como la parte extra que debe hacer la persona que está fuera de México. ¿M? Por lo que resta el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Hacer la entrevista, esperar el dictamen por escrito, por correo electrónico y ya entregar sus documentos físicos y terminar de hacer su inscripción final. Esa inscripción final, ¿de qué requiere? Aquí Control Escolar les va a hacer llegar un formato de inscripción que deben llenar y les va a hacer firmar también un documento, no sé si me recuerdas un poquito, Héctor, el nombre del documento, que es como firmar algunos compromisos, ¿no? Que adquieren al estar aquí como estudiantes. ¿M? Y también pues algunos compromisos del instituto para con ustedes. Es la firma de este documento. Sería eso, ese es el proceso que tenemos que seguir. Aquí, por ejemplo, Laura ya está con nosotros avanzando, ¿no, Laura? Muy bien. Entonces, Laura nos envió sus documentos digitales, se le hizo una recomendación de como un sello que le tiene que colocar la SEP en un documento, ¿verdad? Pero es algo pues como sencillito, tú ya estás avanzando en eso, ya tuviste tu entrevista con el decano de estudios y ya pues creo que tendrás que tener una entrevista más con él y listo, se dará el dictamen final. Pues Pues a nos grandes rasgos, ¿verdad? arran exactamente, ya pues estamos para atenderlos a cada uno aquí en ese proceso para que no piensen en este momento que es algo muy dispendioso, ¿no? Muy complicado, sobre todo a veces a los extranjeros, ¿no? Piensan que es algo complicado, pero no, es un proceso sencillo, ¿no? Muy serio, sí, como dice Héctor, pues digamos exigente de algunas maneras, pero sencillo y además nos tienen a nosotros aquí desde difusión y a todas las áreas para colaborarles, entonces no hay ningún problema. Podemos avanzar en la diapositiva, Héctor, que en este momento, no sé si todos, pero yo veo una diapositiva en blanco. Sí, vamos, en resumen, lo que ha presentado Cristina es este proceso de admisión que consiste en lo ordinario oficial y en casos extraordinarios, como ella señaló, para extranjeros hay un requerimiento básico, es mm, la revalidación del certificado de bachillerato y
para quienes se han realizado estudios previos de filosofía, es posible reconocer hasta el 50% de los estudios. Así es como procedemos, y en ambos casos se requiere un dictamen de las autoridades. Ahora procederemos a señalar un tema fundamental para muchas personas, es el tema de las becas y sus criterios. Es muy importante reconocer y señalar lo siguiente: el Instituto de Filosofía otorga becas, pero estas becas están sujetas a la normativa de la autoridad. Todos los trámites que realizamos no son una invención del instituto, son resultado de las políticas y de las normativas que define la Secretaría de Educación Pública. En ese sentido, las becas también lo son. La beca es un apoyo para personas con necesidades económicas, y la misma autoridad define algunos criterios que están registrados en nuestro reglamento. Por ejemplo, una beca se otorga para un ciclo escolar. ¿Qué significa eso? Si se me otorga en septiembre, yo tengo que renovarla en enero. Si se me otorga en enero, tengo que renovarla en mayo. Es decir, las becas se van solicitando la renovación cada ciclo escolar. La beca se me exenta del pago de inscripción y de colegiatura en el porcentaje que se me otorgue. Es decir, si se me otorga 10%, 20%, 30%, ese 30% se me descuenta de mi inscripción y de mi colegiatura. Pero, y aquí es un elemento muy importante, pero para que yo tenga derecho a beca, se necesitan los siguientes. Yo debo de tener en mi cuatrimestre o en mis estudios previos mínimo 8 de calificación. Y se necesita, para que alguien tenga derecho a beca, que lleve la carga completa de 5 materias. La pregunta que mucha gente me hace es: oiga, yo no puedo llevar las 5 materias, yo solo voy a llevar 3 porque es lo que puedo. ¿Tengo derecho a beca? La respuesta es muy sencilla. La normativa no permite que una persona que tenga 3 materias, 4 materias, 2 materias, tenga derecho a beca. Existen posibles esquemas con algún descuento, sí, pero es un descuento distinto que no es beca. En ese sentido, estos son los dos requisitos básicos: llevar la carga completa, no reprobar materias o no dar de baja las materias. Este es el trámite básico y fundamental. Sobre el proceso de titulación, ¿cómo es la titulación? Es muy importante porque el instituto otorga un grado de licenciada o de licenciado en filosofía. ¿Cómo se titulan las personas? El reglamento señala por lo menos 5 modalidades de titulación, pero explicaré básicamente 3, que son las que más utilizamos. La modalidad de todas las modalidades, la modalidad madre, por decirlo, la tesis y la tesis. Esa es la modalidad que se sigue privilegiando en el instituto. Hacer una tesis a partir de un tema, problema, de un autor, de una corriente. La segunda modalidad, ¿en qué consiste? Una persona que encontró en la consultoría, en el café filosófico, en el taller filosófico, en la filosofía para niños, la persona que encontró en las prácticas filosóficas una forma de ejercer filosofía, tiene como forma de titulación generar prácticas filosóficas, las diseña acompañado por un docente, y a partir de un reporte, una evaluación de estas prácticas, se titula. ¿Cuál es la tercera modalidad de titulación? Una persona que ha sido docente o que es docente o que visualiza ser docente de filosofía, diseña lo que llamamos objetos para la enseñanza de la filosofía, es decir, programas, cursos con todos sus elementos, y a partir de eso puede, después de este diseño, acordar con una institución educativa, una secundaria, una preparatoria, una universidad, la enseñanza de clases de filosofía. Una vez que enseñó filosofía, hace un reporte, una evaluación, entrega eso, y ese documento es sometido al dictamen de profesores. En ese sentido, existen estas 3 modalidades fundamentales. Una cuarta es el seminario de titulación,
que es participar en un seminario temático, hacer una monografía, y quinta modalidad es un examen general de conocimientos, es decir, todas las materias sistemáticas y todas las materias de la historia se hace un examen en un periodo de una semana en promedio, de la totalidad de las materias. Y esas son las modalidades de titulación. Si hubiese pregunta, a continuación puedo responderlas. Hasta aquí vamos llegando al final de nuestra presentación. Tendremos la posibilidad de que ustedes nos pregunten. Solo quisiera decir que para quienes no pueden de alguna manera llevar la totalidad de los cursos, tenemos la posibilidad de que lleven los cursos de manera autónoma. Incluso existe la posibilidad de que ustedes junten varios cursos que tengan una correspondencia, y con el instituto puede otorgarles un diplomado, voy a decirlo de esta manera. Quienes llevan 2 materias de historia, o quienes llevan 2 materias de ética o 2 materias de antropología, pueden obtener diplomados. Una forma de construir estudios es llevando materias de manera autónoma. A eso le llamamos educación continua a distancia, y también pueden llevar diplomados. Hay diplomados además que son independientes o externos. Próximamente tendremos un diplomado en bioética, y lo vamos a presentar en un conversatorio que tendremos próximamente, creo que la próxima semana, el 2 de abril. Pues eso, básicamente, hasta aquí. Vamos a abrir una sesión de diálogo, de preguntas. Les proponemos que quienes nos siguen en la plataforma Facebook pueden dejarnos su pregunta, la leeremos y la responderemos. Si quieren conectarse a esta sesión, pueden hacerlo. Y la propuesta de diálogo para quienes nos acompañan aquí, Laura, Eva, Santiago, Juan, pues es que puedan levantar su mano virtual preferentemente, y si no, pues por lo menos prendan su cámara y levanten su mano física, y así los podremos ver. Bueno, no vi porque estaba puesta la presentación que llegó en algún momento a la reunión el padre Benjamín Rivera Rangel, que es el decano de estudios. Benjamín, buenas noches, bienvenido. ¿Quisieras decir una palabra? Sí, pues muy brevemente, porque ya estamos en el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Pues sí, una disculpa por llegar un poquito tarde, tenía una misa ahorita y se me desmayó una persona mayor ahí en plena misa. Entonces, bueno, me retrasó un poquito, pero pues alcancé a llegar a las 7:15 más o menos, y pues ya darme cuenta de toda la presentación que han venido haciendo. Pues más que nada, agradecer a quienes han hecho esta presentación, y pues también motivar a quienes están interesados en estudiar la filosofía con nosotros. Yo creo que estudiar filosofía es una muy buena decisión. Sí nos cambia, ¿verdad? El poder estudiar la filosofía, porque nos ayuda a reflexionar, a detenernos y mirar la realidad con otras herramientas conceptuales, herramientas que nos ayudan también a regresar a veces a nuestro propio centro, incluso en la parte psicológica también tiene una dimensión terapéutica muy importante, pero sobre todo creo que la filosofía pues, nos da elementos, herramientas para interpretar más adecuadamente la realidad, y nos lleva siempre por caminos que son verdaderamente fascinantes, ¿no? O sea, yo sí creo que la filosofía en sí misma es un verdadero tesoro que lamentablemente no muchos, ¿verdad? Pues exploran suficientemente, eh, pero sí es una cosa muy buena. Entonces, pues felicitar también a los que están por decidirse a estudiar con nosotros, y decirles que se animen, porque sí es algo que les va a cambiar la vida para bien, ¿verdad? Y que es algo que va a valer la pena, ¿verdad? La inversión en todos los sentidos, de tiempo, de esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes pues no tienen todo el tiempo que quisieran para estudiar, ¿verdad? Y también sé lo que es eso, ¿verdad? Querer estudiar y pues tener uno que estar trabajando. Pero sí es una cosa que se puede hacer a través de estas modalidades que hay ahora de pues, lo virtual, ¿verdad? La filosofía en educación a distancia. Pues aprovechemos esta herramienta, ¿verdad? Y yo creo que sí es un estudio que se puede hacer muy profundamente, muy bien,
llevado ahora con todo lo que sea también pulimentado, sea de purificado, ¿verdad? Todas estas técnicas de educación a distancia. Entonces, pues agradecerles esta presentación y pues motivarlos, ¿verdad? Para que realmente se animen a ingresar con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Fíjate que te vemos volteado y no creo que la vida sea volteada tuyo. A lo mejor así ya te vemos mejor. Este, es- es- Está apagado tu micro. Sí, es que yo los veía, a usted los veía bien, así, pero ahorita ya me volteé y ya quedó mejor. Ok, está bien. Pero gracias por esta valoración. Eh, Bueno, propongo que si alguien tiene alguna pregunta, es muy sencillo. Bueno, ahí veo Laura con su mano física. Si pueden con la mano virtual, es mejor para llevar un control, pero quienes no, pues la mano física también a veces ayuda, a veces ayuda. Laura, adelante. Hola, no, es que no encontré en la laptop dónde poner la manita. No, tengo dudas sobre si se hace servicio social y prácticas dentro de la licenciatura. Ok. Sí existe, eh, sobre todo el servicio social. Las prácticas como tal son, digamos, están incorporadas a un par de materias que se llaman seminario de especialización. ¿Qué significa esto? El servicio social tú lo puedes iniciar cuando llevas el 35% de las asignaturas. Eso normalmente se cumple cuando llevas 32 asignaturas o cuando pasas al final de séptimo. Pueden suceder las dos cosas. ¿Qué significa eso? La realidad es que muy poca gente puede llevar 5 materias. Si llevas 5 materias, al finalizar séptimo, ahí puedes iniciar el servicio social. Pero también sucede que hay personas que llevan 3, después 4 y después 5, y entonces llevan una trayectoria donde no siempre terminan séptimo y terminaron todas las materias, sino van en una a suerte de asincronía. Cuando cumples 32 materias, ahí en ese momento puedes hacer el servicio social, pero hay un par de requisitos que son muy importantes. Un par de requisitos es que además de hacer el servicio social, tienes que llevar la carga de mínimo 3 asignaturas. ¿Dónde se realiza el servicio social? Quienes están a distancia, por ejemplo, quienes viven en España, quienes viven en Perú o quienes viven en Washington o que realizan el servicio social en instituciones con las cuales el instituto o tiene convenio o construye un convenio. En ese sentido, lo que normalmente hacemos es que recomendamos iniciar el servicio social en octavo. ¿Por qué? Porque juntas las prácticas filosóficas que estás aprendiendo a hacer con el servicio social. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres hacer cafés filosóficos, talleres filosóficos, consultorías filosóficas, aprendes a hacer eso, acuerdas con una institución dónde hacerlas y eso se convierte lo mismo en tu práctica que en tu servicio. ¿Te respondí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Por ejemplo, no me han preguntado, pero lo voy a decir. ¿De dónde se obtienen los recursos? ¿Cómo una persona obtiene los materiales o cómo le hace para que estudiando va a venir a la biblioteca, va a sacar su credencial? No, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es ingresar a la página del instituto y una vez que ingrese a la página del instituto, que no sé por qué no me deja ingresar aquí, una vez que vamos a ingresar a la página del instituto, estando dentro de la página del instituto, ustedes van a poder visualizar
que todos los cursos tienen un diseño justo como lo fui señalando. Cualquier curso al que nosotros le demos clic, absolutamente cualquiera. Yo voy a ahora ingresar a un curso, ¿no? Por ejemplo, México, Economía, Política y Sociedad, que acompaña a la doctora Tere Cruz. Aquí está el título, aquí está el programa, aquí está el currículum, aquí están indicaciones, presentaciones, cosas tan generales. Y aquí está el documento. ¿Qué tienes que hacer? Darle clic y descargar. ¿Y qué pasa si dice, es que la maestra no me dio la lectura de la semana 7? Mentira, aquí está. Pero ¿qué pasa si alguien dice, es que no encuentro los libros? Pues es muy sencillo. Vas a la biblioteca y entonces buscas en la biblioteca digital o en el repositorio digital los recursos que necesites, ¿no? Aquí buscas en la biblioteca, aquí vas a encontrar materiales, así de sencillo, ¿no? Todos los materiales que tú necesites, los vas a buscar de tal manera que tendrías que encontrarlos, ¿no? En este espacio tú encuentras bibliotecas o sitios especializados. ¿Qué otra alternativa? El estudiante que ingresa en automático recibe un acceso a una carpeta con descargables. Yo no sé si 15,000 ejemplares son pocos. No sé si alguien va a leer 15,000 en 5 años. Bueno, eso el instituto les entrega. ¿Alguien más tiene pregunta? Yo, Héctor, creo que una pregunta frecuente es si en algún momento el estudiante tiene que hacer presencia aquí en el instituto, el estudiante pues que está haciendo su licenciatura en filosofía a distancia. Sí, es una pregunta común. Lo que yo suelo responder es, tú puedes venir cuantas veces tú quieras, todos los días si quieres. De hecho, hay gente que vive en Guadalajara y al principio viene 1, 2, 3 veces y después deja venir por una sencilla razón, porque solo saluda a Cristina, a Gina, a Yadira, a Lorena, es decir, saluda al personal, pero los docentes, como somos docentes que vivimos a lo largo del país, incluso en otros países, casi no nos encuentran, ¿no? Si buscan a un profesor, el profesor Martín de ética, pues ese profesor vive en las Islas Baleares en España. Si buscan al profesor de Escuela de Frankfurt, pues vive en Alemania. Entonces, pueden venir al instituto tantas veces como quieran, pero todo, absolutamente todos los trámites se pueden realizar a distancia. Todos los trámites se pueden realizar a distancia. Oiga, que quiero ir a mi examen profesional y conocerlos y saludarlos, vente, vente, porque el día de tu examen profesional, vamos a hacer el examen, vamos a brindar, puede venir toda tu familia, pero no te vas a llevar tu título, porque el título es digital, todo es digital, todo absolutamente es digital, todos los trámites son digitales. Eso no significa que ustedes no pueden venir cuantas veces quieran, pero todo es digital. No sé si respondí la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más? Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto, estimados maestros, padre. Pues en primera, agradecerles por la oportunidad de, este para mí es un café filosófico, porque en todo el speech, pues el maestro Héctor, pues la verdad que eran muy buenos argumentos, ideas, ¿no? Mi pregunta, pues se basa en la siguiente. Sé que la carrera, licenciatura es, al final de cuentas, es en línea, autodidacta, autosugestiva, y pues con las lecturas y todo que vamos a ir desarrollando, entiendo que hay una clase por mes con el docente. Sin embargo, en el transcurso, pues me ha tocado, por ejemplo, leer algún fragmento de La República, así,
luego la lectura se hace un poco árida o alguna cuestión un poquito que, pues, no me gustaría que fuera libre interpretación a una epiqueya, sino que fuera algo con ese rigor filosófico. Ahí, cuando existe esa duda, tengo la oportunidad de hablar con el docente, pues de mandarle algún correo o de pedirle quizás, pues, alguna aclaración de esa cuestión o pues, de lo que se esté viendo, algún tópico, o simplemente es en la, porque me ha tocado que pues sí, se hacen algunas lecturas y algo y no queda claro, no queda claro la parte, pues esencial del texto. Entonces ahí es donde vienen, surgen dudas y pues y luego el maestro, pues como es en línea, pues nada más a la videollamada que se tiene programada. Esa es mi duda. Sí, esta es una pregunta importante, porque a veces se piensa equivocadamente que educación a distancia es ir solo por la vida, y no hay nada más lejano de eso. Eh, ¿Qué es lo que es importante? Una de las cosas que tendrás como experiencia es que cuando les mandas un correo a mis compañeras de difusión, ellas tienen un número celular y te contestan, ¿no? Por mensajería, por WhatsApp. Les mandas un mensaje a mis compañeras de administración y te contestan por mensajería, por WhatsApp. Lo mismo a administración. La coordinación tiene un celular, te contesta por WhatsApp. Es decir, la interacción permanente con el personal es por mensajería, por WhatsApp, incluso por videollamadas con la coordinación. Pero además, ¿qué otra cosa sucede? Con los docentes tenemos por cada curso un grupo de WhatsApp donde los estudiantes pueden preguntarle al docente: profesor, profesora, esta actividad, esta lectura, no la encuentro, fíjese que esta pregunta no la entiendo, ¿qué puedo hacer? De tal modo que, voy a decirlo de esta manera, a distancia no es igual a soledad, no es igual a autonomía, es igual a una interacción, socialización del saber, ¿no? Donde es muy importante algo fundamental que decías. Uno cuando estudia filosofía y cuando uno es aprendiz de filosofía, uno requiere que lo vayan acompañando, que lo vayan dirigiendo, que le vayan modelando. La filosofía es un poco esto, un poco el modelaje, ¿no? Un poco la interpretación. Y en ese sentido, siempre nuestros docentes definen los medios de comunicación oficiales son el correo, el WhatsApp para la interacción ordinaria y siempre hay videoconferencias y las videoconferencias siempre quedan grabadas, ¿no? En ese sentido, hay varios canales de comunicación o de interacción. Cuando yo la semana pasada hice la evaluación con los estudiantes porque estamos por cerrar el cuatrimestre, hubo una coincidencia con los estudiantes. ¿Y cuál es la coincidencia? La coincidencia fue de la mayoría de los estudiantes me dicen una cosa: tenemos profesores exigentes, pero siempre plenamente dispuestos para acompañarme. Siempre están ahí, siempre están ahí. Eso es lo que tú vas a encontrar en nuestra planta docente. Docentes siempre dispuestos a acompañarte. No, algo que sí es muy claro, no te van a responder, si les mandas un mensaje, yo mismo, si me mandas un mensaje a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, es probable que te conteste mañana. No te van a contestar en lo inmediato, pero te van a contestar. No sé si fui claro, Juan. ¿Alguien más? Tenemos, Héctor, una pregunta aquí por Facebook de parte de Valeria. Ella dice: hola, estoy viendo la sesión informativa por Facebook. Yo no pude acceder a la reunión Zoom. Llegué a las 7:15 p.m. No sé si tocó el tema de los costos de la licenciatura. No toqué el tema de los costos de la licenciatura, Valeria, y quienes nos acompañan aquí, pero es muy sencillo. Mándanos un WhatsApp o mándanos un correo
Ahí, Valeria, mi compañera Cristina te va a responder en WhatsApp, perdón, en Facebook, y te va a publicar aquí su WhatsApp para que le puedan solicitar una tabla de costos. En el día de mañana, quien lo solicite, les vamos a mandar una tabla de costos. Esa tabla de costos les va a decir, vas a pagar tanto de esta materia, tanto de este cuatrimestre, de tal modo que ustedes van a tener un estimado de lo que les va a costar la totalidad de la carrera. Podemos entregar esa tabla, ¿verdad, Cristina? Ok. Claro, con muchísimo gusto. Sí, es importante que la tengan porque sucede que, como Héctor nos ha comentado, puede ser que ustedes vayan a ver sus 5 materias, entonces de esa manera su cuatrimestre va a tener un costo. Si ustedes dicen, no, yo voy a matricular 3 materias, va a variar el costo. Entonces es necesario que tengan su tabla, ¿no? De costos. Ujú. Esto que dice Cristina es muy importante, porque a veces la pregunta sería, ¿qué pasa si no llevo las 5 materias? ¿Pago todo el cuatrimestre? No. Usted solo paga las materias que lleva, ¿no? Usted solo paga las materias que lleva. La pregunta es, ¿bajo qué criterio? Voy a responder una pregunta que no me han hecho. ¿Cómo se define qué materias llevo si no puedo llevar todas? Bueno, lo primero es que tienes que presentar a la coordinación una carta diciendo, tengo esta familia, tengo estos compromisos, tengo esta pareja, tengo esto impedida para llevar carga completa. Solicito autorización de llevar una carga diferida. Y a partir de eso se construye un plan específico donde se te va indicando qué es lo que más conviene. Y alguien dice a veces, profesor, es que yo, este profesor me cae re bien, este profesor es chidísimo, yo quiero llevar todas las materias. Pues pudieras, pero no es lo recomendable. Oiga, profesor, este profesor es muy exigente, no me lo ponga ahorita, ¿puedo brincármelo? Pues, ¿qué crees? Es una materia importante, es una materia importante. Puedes no llevarla ahorita, la tendrás que llevar más adelante, pero es una materia importante. Tarde o temprano va a aparecer en el mapa, ¿no? En ese sentido, no sé si con esto estoy explicando una de las características de la flexibilidad de nuestro programa. Nuestro programa tiene exigencia porque hay rigor, porque hay una demanda de inversión de tiempo, porque, voy a decirlo de esta manera, alguien se puede escandalizar con lo siguiente, alguien va a decir que lo mejor que va a aprender es a leer, ¿no? Porque se lee. Y lo segundo que va a aprender es a escribir, porque se escribe, ¿no? Se escribe. En ese sentido, alguien me va a decir, no, yo ya sé leer y yo ya sé escribir. Pues sí, pero hay que aprender a leer y escribir filosóficamente. Ese es el pequeño detalle. Esas son 2 cosas básicas que enseñaremos. ¿Alguien más tiene pregunta? Eva. Sí, con base a los cursos que inician en mayo, tengo entendido que ya son oficialmente dentro de la licenciatura o es como una introducción para la licenciatura que empieza en septiembre. Solo quiero confirmar ese punto. Ya ingresé, ya me dieron la contraseña y todo, pero como que como he recibido varios correos de varias personas y como no les veo la cara, como que sí me siento un poco confundida en todo el proceso, porque sí fue como que muy repentino. Ok. Explico una posibilidad que existe es nuestra carrera, la licenciatura inicia en el mes de septiembre. En específico, iniciamos clases el día 10 de septiembre, de tal modo que las fechas de inscripción, las inscripciones son hacia el 15 de agosto. La pregunta
es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que esperar hasta septiembre? ¿Qué pasa? ¿Yo puedo estudiar algo ahorita o no puedo estudiar nada? Fue una pregunta que en algún momento dialogué con Eva y que veníamos dialogando desde noviembre del año pasado, ¿no? Más o menos. En ese sentido, voy a decirlo de esta manera. Laura, Juan, que nos acompañan aquí y quienes nos puedan escuchar. Si alguien quisiera ensayar la modalidad y la carrera con una materia, puede solicitar una entrevista conmigo. A Cristina le dice, quiero una entrevista para llevar una materia, y esa materia la pueden llevar de tal modo que eso les va a permitir una cosa: habilitarse en el estudio a distancia, generar las condiciones anímicas, intelectuales, realizar los contratos. ¿Qué significa realizar los contratos? Pues hablar con la familia, ver los espacios que se necesitan, si se tiene pareja, acordar con la pareja la inversión de tiempo, la inversión de dinero, es decir, es poner los rieles, poner las condiciones de mayo a agosto para que en septiembre se inicie con la carga completa o una carga oficial. Pero si llevas una materia ahora, llevas una materia que se te reconocerá cuando oficialmente la registres, ¿no? No sé si respondí, Eva. Muchas gracias, Héctor. Laura, te veo como con cara de preguntarme. Bueno, sí, no hay problema si empiezo hasta septiembre. Tú puedes iniciar la carrera oficialmente en septiembre. Si por alguna razón dices, híjole, no inicié, ¿qué pasa? ¿Puedo llevar una materia en enero? Puedes llevar una materia en enero. ¿Qué pasa? No puedo, la puedo llevar en mayo, puedes llevarla en mayo. Pero oficialmente, tú puedes iniciar solo en septiembre. ¿Es claro? Ok. Sí, sí, sí. Solo en septiembre iniciamos una nueva generación. Solo en septiembre iniciamos una nueva generación. ¿Por qué recomiendo un poco lo que va a hacer Eva? Lo recomiendo por lo que acabo de decir. Eva trabaja, Eva tiene familia, Eva tiene, es decir, hay que empezar a poner las condiciones para que el mundo se entere que no vas a ir 5 veces a la semana al cine, para que el mundo se entere que no vas a comprar todas las bolsas, todo, todas las nieves, ¿no? Es decir, para ir poniendo las condiciones. ¿Por qué van a empezar a llevar libros a tu casa? Pues porque vas a estar estudiando, ¿no? ¿Por qué se necesita una computadora de tal internet, de tal características? Porque estás estudiando. La ventaja de iniciar con una materia en el mes de enero o en el mes de mayo es poner las condiciones para, llegado septiembre, estar in. No sé si respondí. Sí. ¿Alguien más? Juan, ¿alguna pregunta? Todo bien, maestro Héctor, todo bien, todo claro, gracias. Cristina, ¿hay algún asunto, algo que tengamos alguna pregunta que creas que no está respondida de lo que suelen preguntar a difusión? No, creo que todo está claro, Héctor, pues eso desde mi perspectiva, ¿no? Pero claro, las preguntas surgen a medida de que las personas van avanzando en su proceso, ¿no? De consulta y de inscripción. Entonces, pues solo decirles que aquí estamos para ayudarles, que aquí estamos a la orden, que nos pueden escribir, llamar cuantas veces quieran al día, aquí estamos para ustedes. Solamente eso. Ujú. Bueno, pues sí, efectivamente, como bien dice Cristina, nosotros trabajamos en lo ordinario en un horario, pero tenemos un esquema donde procuramos atender las comunicaciones, ¿no? Procuramos atender las comunicaciones. En ese sentido,
el ejercicio que estamos teniendo y que estamos por concluir ha querido ser un ejercicio de convencerlos por lo menos de dos cosas. Estudien filosofía. ¿Importa que estudien con nosotros? Para nosotros sí, pero para los que somos profesionales de la filosofía, es importante decir, estudia filosofía. Si estudias conmigo, qué chulo y hermoso, pero estudia filosofía aunque no la estudies conmigo, por una sencilla razón, porque la filosofía no solo es una forma de saber, no solo es una forma de adquisición de sabiduría, la filosofía es una forma de vida, es una forma de vida que nos acompaña. La filosofía, a diferencia de todas las profesiones, no es una profesión que se realiza de las 7 a las 2 de la tarde o de las 3 a las 10 de la noche. La filosofía es algo que nos acompaña. ¿Por qué? Porque es esa mirada inquisitiva, cautiva, beligerante sobre el mundo y sobre las cosas. La filosofía no es una chamarra, no es una playera, es algo que se incorpora a nuestra vida. Es un modo de pensar, es un modo de vivir, y en ese sentido es un modo de vivir y es un modo de pensar en función de construir un mundo con mejores condiciones para todos. Por eso estudiemos filosofía. ¿Dónde la queremos estudiar? Pues, ¿qué importa? Si la estudias con nosotros, bienvenida o bienvenido, pero estudia filosofía. Luego, entonces, muchas gracias por habernos acompañado, Laura, Eva, Juan, a quienes estuvieron antes en la reunión y a quienes nos siguen en Facebook o quienes escuchen esta conversación. Quien habla es Héctor León, coordinador del programa de educación a distancia, y me ha acompañado mi compañera Cristina María Cabrera. Cris, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí los esperamos a distancia y también los esperamos de manera presencial cuando gusten, ¿no? Pasar por acá. Por supuesto, pueden visitarnos en las instalaciones del instituto, muy cerca de Periférico Sur, Tlaquepaque. Nos pueden pedir la ubicación cuando gusten, pueden visitarnos, tomarnos un café y saludarnos. Muchas gracias a nombre de las autoridades del instituto, del padre Benjamín Rivera Rangel, que estuvo presente un momento. Gracias a nombre del rector, el padre Jesús Montes, y el secretario académico Rafael Rivadeneira. Que tengan un buen descanso, buenas noches, hasta pronto. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.